en la noche del sábado. El sábado a la noche se conmemora la vigilia pascual, ¿no? Justamente haciendo, digamos, acompañando a Jesús, ¿no? En esta Pascua de resurrección de Jesucristo. Ahora, alguien se preguntó qué significa Pascua. ¿Qué es Pascua? ¿Por qué nombramos Pascua? ¿Por qué? A mí mi madre me decía, vení, que te pasco, me decía, me daban chile. Sí, no sé, eso es lo que me acuerdo de mi madrina, que en paz descanse, pero eso es lo que me acuerdo. Me daban chirlito, así, de mentirita. Bueno, lo que hace referencia a la Pascua judía tiene que ver con el recordar esta salida del pueblo de Israel de Egipto. Justamente de cruzar ese río, ¿no? Donde Dios abre las aguas, donde Moisés, ¿no?, puede hacer que abran las aguas, ¿no? Esto es de escaparse de Egipto, la liberación, hacer recordarle al pueblo judío esta cuestión. ¿Cómo lo retomamos nosotros, los cristianos? ¿No? Lo retomamos nosotros los cristianos. Esto es mucho más intenso, lo de la Pascua, ¿no? Porque la Pascua se celebra, este hecho histórico del pueblo judío, y esta celebración es a través de un cordero, ¿no?, de situaciones especiales en la mesa. Es más, se come pan que amargo se le llama, ¿no? Son panes amargos, donde en realidad lo que se intenta hacer es el recordar a través de este signo de penitencia, ¿no?, este acto que pasó con los judíos. En realidad es el pan sin levadura, suelen decir. Claro, y amargo. Sí. Y encima, más curioso, los judíos esto, ¿no?, es amargo, justamente, ¿no?, porque hace recordar el sufrimiento del pueblo de Israel al salir de Egipto, ¿no? Este hecho, que por ahí a nosotros tanto no nos marca, sí es importantísimo para el pueblo elegido por Dios. Y recordemos que nosotros venimos de este pueblo elegido, ¿sí?, inclusive más amplio ahora, muchísimos más amplio, porque la venida de Jesucristo lo que hace incorporar a todo el resto de los, podríamos decir, paganos, dirían los judíos, a todo el mundo, ¿no?, a esta situación de salvación, ¿sí? O sea, Jesucristo, al venir en el pueblo elegido, lo que hizo con su mensaje, con la entrega de la buena noticia, es hacer que este mensaje sea universal. Es un mensaje para todos, la salvación es para todos, ya no es circunscrito solamente en el pueblo judío, es para todos. Y esto es nuestro caminar cristiano, ¿no? Seguimos a Jesucristo, y gracias a Dios que Jesucristo vino para llamar a todo el mundo. Es más, no solamente de nuestro pasado, sino también de aquellos que van a ser llamados en el futuro. Estamos en esta situación, Jesucristo viene a salvarnos a todos, ¿no? Y esta resurrección lo vamos a vivir el domingo. El sábado vivimos esta vigilia pascual, ¿no?, en esto de esperar, ¿no? Una de las cosas que nosotros vamos a encontrar entre jueves y viernes, sábado santo, es que el sagrario se presenta vacío, con la puerta abierta, ¿sí? El altar mayor, donde se celebra la Santa Misa, se adorna con cirios, manteles y sin flores hasta la resurrección. ¿Esto por qué se hace? ¿Es signo de dolor? ¿Sí? ¿Es signo de respeto? ¿No? ¿Es signo de acompañar a Jesús en donde está, pasando esta pasión? ¿No? Acuérdense que jueves y viernes, Jesús, fundamentalmente el jueves y el viernes, pasan situaciones de traición. Es traicionado nuestro Señor, pero es traicionado justamente por personas que Él eligió,
¿no? Sin lugar a dudas, personas que Dios le puso en el camino a Jesús y es traicionado. Todo es para cumplir la palabra de Dios Padre, ¿no? Pero una traición es muy fuerte y lo hace saber Jesucristo, ¿no? Cuando habla con Judas Iscariote, se lo hace saber. Yo escucho, veo a veces cómo es esta entrega de la traición hacia nuestro Señor, que un signo que utilizó Judas para marcar quién era Jesucristo fue un beso. Tal cual. Y es tremendo esa situación. Sí. Yo podría decir que, ¿sabe la cantidad de personas que de mucho afecto con nosotros, ¿no? Nos pueden traicionar? O las veces que nosotros traicionamos a las personas más queridas, aquellas que nosotros besamos, queremos, acariciamos. Un beso se da por amor. Sí. Y es como muy raro que alguien te vaya a traicionar con un beso. En todo caso, no sé, te toca, te señala con el dedo, ¿sí? O dice, ya está, ¿sí? Al lado del árbol. No, se acercó y le dio un beso. Es algo que nosotros tenemos que ver cómo pasa estas situaciones, de cómo el ser humano no es capaz de diferenciar lo que va verdaderamente de mucho valor. ¿Por qué? Porque ponemos muchísimas veces nuestros intereses por encima de estos ideales supremos, que es el amor, o estos valores supremos, que es la amistad. Tanto que nosotros podemos ser tan vanos un beso y a través de ese signo, digamos, traicionar a alguien, o marcar a alguien plena traición. Esto nos deja mucho para pensar en esta cuestión. Bueno, voy como a ir más o menos terminando un poquito, ¿no? No mucho. Lo que vamos a vivir el viernes, Viernes Santo, vamos a vivir el viernes propiamente dicho está la pasión de Jesucristo, ¿no? Y ustedes, hermanos, pueden más o menos tener mucho más memoria. ¿Cómo vivían ustedes esto de la pasión de Jesucristo? Nosotros en el campo vivimos de una forma muy estricta. En mi casa en el campo, cuando yo era chica, nuestros abuelos y nuestros padres trabajaban hasta el día miércoles. Y el día miércoles cocinaba para el jueves, viernes y sábado. Ya tenían toda la comida hecha, porque a partir del miércoles, del jueves ya no se hacía nada, solamente invitaban a los vecinos y en cada casa que querían armaban un altar, ponían una cruz y nos invitábamos a los vecinos para que venga a compartir el dolor que estaba sufriendo Cristo, que era su dolorosa pasión, cuando fue azotado, cuando fue coronado de espina, cuando cayó 3 veces con la cruz, cuando fue crucificado, adorar sus 5 llagas, y después también se hacía la adoración al Sagrado Costado cuando fue traspasado por la lanza, y después se hacía oración de alabanza, oración de adoración, y se hacía la vigilia durante toda la noche. Y el otro día, como en el campo donde yo vivía no había iglesia y no había sacerdote, lo que se hacía era rezar el rosario, ¿no? Y el sábado de gloria temprano, ellos decían que era el sábado de gloria, largaban 3 bombas de luces como un signo de alegría, porque ya el domingo era del domingo de resurrección. Y entonces el sábado ya empezaban, porque ya Jesucristo ya estaba, según mi abuela decía, Jesús ya murió ayer, decía, por el viernes. Entonces hoy es un día, dice, de alegría y de tristeza, el día sábado, ¿no?
porque dice la tristeza porque Jesús está muerto, pero la alegría también es porque sabemos que ya mañana resucita, ¿no? Y entonces el día domingo, bueno, todo el mundo largaba cohete porque era el día de domingo de resurrección, ¿no? Y entonces vivíamos así, pero con mucha oración. Y cuando uno iba creciendo, cuando se volvía más adolescente, nos exigían a que intensifiquemos la oración con ellos. Cuando son niños, los niños tenían la posibilidad de jugar sin gritar, no había música, no había nada. Entonces, para nosotros fue vivir la Semana Santa, era algo muy... Bueno, el viernes es un día de luto. Claro, era un día muy... ¿Cómo te puedo explicar? Era un día de intenso dolor, de sufrimiento, porque nos decían, mediten el dolor de María, medita cada dolor de María, y hacían una oración y uno tenía que tratar de meditar ese dolor, y después cada uno trataba de explicar cómo y de qué manera vivía ese dolor, cómo y de qué manera sentía ese dolor, ¿no? Y era muy intensa para nosotros la Semana Santa. Sí, y el viernes especial, bueno, después de la última cena, Jesús se dirige al huerto de Getsemaní, ¿no? Que está situado en el Monte de los Olivos, junto a los discípulos. En el huerto Jesús le dice a los discípulos, sentados mientras yo me voy allí a orar. Y toma consigo a Pedro, Santiago y Juan y le dice, mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí y está en vela conmigo. Entonces Jesús se va un poco más allá, se postra en tierra y ora, ¿no? Padre, si tú quieres, puedes ahorrarme el sufrimiento y la muerte, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Regresa luego junto a sus discípulos y los encuentra dormidos. Y los despierta y le dice, Pedro, de modo que no habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora, ¿no? Y lo deja de nuevo para orar a solas. Fíjese que un momento de suma tristeza estaba pasando Jesús en ese momento, ¿eh? Sabía que iba a morir. De suma tristeza. Sí. Pero la oración lo estaba haciendo fuerte. El orar lo estaba haciendo fuerte. Y buscaba esos momentos de orar, ¿no? Donde tenía ese encuentro personal con Dios, con el Padre, ¿no? Sin lugar a dudas también estaba acompañado de sus amigos. ¿Y qué vemos en los amigos? Un poco de debilidad, ¿no? Eso dormían. Como nos pasa a nosotros, claro, a veces que nos disponemos a rezar o a orar y nos agarra sueño. A veces nos pasa a nosotros, por ejemplo, a veces la mayoría de las veces. Me suele pasar a mí que si tengo que preparar algo, soy bastante vago para prepararlo. Claro. ¿Sí? Y esto demuestra un poco la debilidad, sí, sí, ¿no? Nuestra debilidad propia, ¿no? Y Jesús sabe de esto. En un momento lo rechaza, reclama para que nosotros estemos siempre atentos. De hecho, en muchos textos del Evangelio dice, estad atento, porque va a venir el ladrón, ¿no? Porque va a venir el amo, ¿no? El Señor, ¿no? Y va a llevar a las doncellas que tienen las velas prendidas. Sí, sí, sí. En varios pasajes del texto bíblico dice, estén atentos, estad atentos, porque no se sabe ni la hora ni el momento, ¿no? Que va a llegar Jesucristo. Claro, pero viste que lo cotidiano nos hace pasar como nada, como que, viste, no pasa nada. Sí. ¿No? Y esto hay que empezar a tener en cuenta, empezar a resolver estas cuestiones, ¿no? Bueno, esto un poco en Mateo, esto lo podemos encontrar en Mateo 26, entre el 36 y el 46, ¿no? Si vemos las cosas superficialmente, ¿no? Jesús ha fracasado. ¿Por qué? Porque la gente lo rechaza, ¿no? Y con él también rechaza su mensaje. En ese momento podemos observar eso. Pero Jesús hay algo que sí conoce muy bien,
su misión y es fiel a aquel que lo envió, más allá de su condición humana. Jesús no deja de ser fiel a quien lo mandó, porque es el elegido, es nuestro Salvador, ¿no? Y entrega libremente su vida y acepta la muerte por la salvación del mundo. No tiene que esperar mucho tiempo. En ese momento llega en el huerto de Getsemaní Judas, uno de los 12 apóstoles, con un tropel de hombres armados, y prenden a Jesús y lo conducen a la casa del sumo sacerdote para ser entregado. Cuando los miembros de Sanedrín le preguntan: ¿eres tú el Hijo de Dios? Jesús responde: vosotros lo decís, yo soy. A la mañana siguiente llevan a Jesús ante Poncio Pilatos, gobernador romano de Judea, desde el año 26 hasta el año 36 después de Cristo. Acusan a Jesús: este hombre blasfema contra Dios y pretende ser hijo de Dios. Pilato manda a azotar a Jesús, y los soldados lo ponen una corona de espinas sobre la cabeza, le echan encima un manto rojo, lo ultrajan, lo golpean. Pilato duda si condenarlo o no, pero termina por pronunciar la sentencia: Jesús debe morir crucificado. En ese momento tenemos que recordar un poquito de historia, ¿no? El pueblo judío estaba sometido al Imperio Romano. No digo esclavizado, pero sí estaba sometido políticamente. El único contacto que había entre el pueblo y el emperador romano, en este caso Poncio Pilato, el representante del emperador romano, era el Sanedrín. Y el Sanedrín históricamente no tiene mucho tiempo de acción. Básicamente tiene tiempo de acción el Sanedrín, ¿no? Esa casta de sacerdote, ¿no? En el tiempo que dura esto de estar los romanos sometiendo al pueblo judío, ¿sí? Pero la única conexión que había importante entre o representantes del pueblo judío, ¿no? Israel, era el Sanedrín, junto con la dominación, en este caso militar y política, de los romanos. O sea, eran dos personas que en cierta forma tenían muchísimo peso, ¿no? Y se escuchaban mutuamente, ¿no? Dialogaban mutuamente. Había mucho de negocio en esto. Primero el Sanedrín, tengamos en cuenta que por ahí negociaba cosas que tienen que ver con la cultura del pueblo judío, y que los romanos respetaban, ¿sí? Mientras paguen lo que tienen que pagar, los impuestos que tienen que pagar, ¿no? Sigue la misma actividad cotidiana del pueblo de Israel. Ahora, fíjese lo importante que es que el Sanedrín piensa en esto, y esto está escrito. Cuando habla con los demás, casta sacerdotal, le dice: es preferible que muera uno y no que esté todo el pueblo sometido, o muchos mueran por causa de Jesús, ¿no? Varias cosas podemos desprender de esto, ¿no? Podemos desprender de que a veces nosotros, por decisiones que creemos más sublimes, podemos llegar a matar la vida de otro. Y esto me hace referencia un poco al aborto. Vos te imaginás una menor de edad, qué sé yo, 17, 18, 20, por ahí no tanto menor de edad, una mujer que por intereses de estudios, ¿no?, decide abortar, o porque no va a tener otras posibilidades, o cree que no va a tener otras posibilidades, decide asesinar. No hoy hay mucha ideología con esa cuestión. Es preferible que vos, Alba, yo, Eduardo, tengamos en cuenta esos valores que nosotros creemos que son los supremos. Entonces preferimos decir, bueno, a ver, es mejor tener un buen trabajo, unos grandes estudios, pero si tengo en el medio un embarazo, no, me lo saco porque
no me va a ayudar a crecer. Entonces, a través de, ¿viste? Matamos vida por esos intereses. Por el simple qué dirán. Tal cual, mirá que hasta eso, ¿no? Sí. Hasta el qué dirán, Sí. ¿no? Entonces es un poco referencia, ¿no? De cómo nosotros, el ser humano, no contempla la vida. Igual esto estaba escrito, es por algo. Pero todo este mensaje de Jesucristo tenemos que ir viéndolo a partir de esto de conocer qué sucede en el texto bíblico para que nos vaya dando enseñanza. ¿Por qué sucede esto? La palabra es viva. Y si la palabra es viva, nos hace reflexionar hoy. ¿Sí? Hoy nos hace reflexionar. Nos hace pensar, ¿por qué suceden estas cosas? ¿Por qué la otra? Porque esto tiene que ver con la palabra viva. Bueno, Jesús lleva la cruz hasta la colina del Gólgota, los extramuros de Jerusalén, y al mediodía del Viernes Santo ya pende de una cruz entre medio de dos malhechores, que son ejecutados al mismo tiempo con él. Y a la hora nona, que sería la 15 hora, lanza un gran grito y entrega su espíritu. Los evangelios dan testimonio de este acontecimiento y testifican todo ello, y testifican a partir de eso que se realiza el plan de Dios y lleva el cumplimiento de la redención. Jesús fue entregado a los hombres y sin embargo sigue estando en manos de Dios. Él sufre y muere por nuestra salvación. San Juan, que estaba al pie de la cruz, nos relata un acontecimiento al que concede una gran importancia. Para asegurarse de que Jesús está realmente muerto, un soldado le atraviesa el costado con una lanza, y del corazón de Jesús sale sangre y agua. San Juan subraya esta circunstancia para que creamos verdaderamente que Jesús es la fuente que nos da la vida. Nos explica que esto había sido anunciado por el profeta Zacarías, al decir: mirarán a aquel a quien traspasaron. Ese día habrá para la casa de David y los habitantes de Jerusalén una fuente de maná para lavar el pecado y la impureza. Esto lo podemos encontrar en Zacarías 12, 10 y 13, 1. Juan nos aporta también otra frase de Jesús: quien tenga sed, que se acerque a mí. Quien crea en mí, que beba. Y Juan añade: como dice la Escritura, de su entraña manará río de agua viva. Esto lo podemos encontrar en Juan 7, del 37 al 39. Todo esto es enseñanza. Todo esto es pura enseñanza, ¿no? Los mensajeros de Jesucristo, testifican: Él es nuestro mediador, se entregó a sí mismo para liberarnos como rescate por todos. Primera de Timoteo 2, 5 y 6, versículos 5 y 6. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto lo escuchamos mucho en la misa, ¿no? Lo podemos encontrar en Juan 1, versículo 29. Es el Hijo de Dios, al morir, nos reconcilió con Dios. Esto lo encontramos en Romanos 5, capítulo 5, versículo 10. Es el Hijo obediente, se convirtió en principio de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hechos 5, versículo 8 y 9. Es el Salvador que no cometió pecado. Por sus heridas hemos sido curados. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Yo he hablado bastante, ¿no? Un poco para hacer digamos, un repaso de ese triduo pascual. Pero para tener más o menos un poco la claridad de qué es lo que estamos viviendo. Antes yo voy a cortar acá y vamos a leer el Evangelio de hoy, Alba. Bueno. ¿Sí? Leemos el Evangelio de hoy porque nos quedamos con poquito tiempo. Tenemos ahí. Estamos. Leemos el Evangelio
y lo vamos meditando como oración este Evangelio. Bueno, Jesús cumple su obra. Esto está en Juan 13. Los versículos Del 1 al 15. Ahí está. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que le había llegado la hora de salir de este mundo para ir al Padre, como había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Jesús lava los pies a sus discípulos. Estaban comiendo la cena y el diablo ya había depositado en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle. Jesús, por su parte, sabía que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y que a Dios volvía. Entonces se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Echó agua en un recipiente y se puso a lavar los pies de los discípulos, y luego se los secaba con la toalla que se había atado. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: ¿Tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Jesús le contestó: Tú no puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, lo comprenderás más tarde. Pedro replicó: Jamás me lavarás los pies. Jesús le respondió: Si no te lavo, no podrás tener parte conmigo. Entonces Pedro le dijo: Señor, lávame no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que se ha bañado está completamente limpio, y le basta lavarse los pies. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a entregar, y por eso dijo: No todos ustedes están limpios. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso de nuevo el manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Comprenden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, siendo el señor y el maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado el ejemplo y ustedes deben hacer como he hecho yo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Gloria a ti, Señor Señor Jesús. Qué palabra, ¿no? Hermoso, Qué ejemplo. sí, de humildad. Qué ejemplo lo que tenemos que hacer nosotros. Sí, ¿Sí? ser humildes. Ser servidor. Servidor, exactamente. Servidor. Obviamente que es la humildad lo que nos lleva a esto, ¿no? Pero la humildad lo podemos ejercitar. Y otra cosa es ser servidor, ¿no? El gesto fundamental que hace Jesús de lavar los pies a todos sus amigos. Y él le pregunta, de hecho: ¿entienden lo que hice? ¿Comprenden lo que hice? ¿Cuántos de nosotros realmente necesitamos repensar esta lectura? No solamente con nuestros hermanos, las personas comunes, las que vivimos cotidianamente, sino para aquellos que nosotros decimos que servimos. Y esto hago una crítica fundamentalmente a todos los cristianos, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros creemos que tenemos la verdad, pero no somos servidores? No. Acuérdense los fariseos, que se creían tener todo el conocimiento de la ley, y la ley superaba inclusive la vida. No eran servidores, ¿no? Jesús se tuvo entre medio de los maestros enseñando ya cuando era chico, dice la Escritura. Y hoy, a punto de entregar su vida y ofrecer su vida por la salvación de nuestras almas, uno de los gestos que hace, o varios de los gestos que hace, es esto: comer, compartir la mesa y lavarle los pies.
El signo de lavar los pies, ¿no? En ese momento no era más allá de gran humildad, era sublime situación de humildad. Acuérdense que aquellos que se lavaban los pies de aquellos que venían del camino, de una larga caminata, llegaban a una casa y normalmente se lavaban los pies. ¿Sí? Era un gesto de ofrecimiento que hacía el dueño de casa para aquel que ha caminado horas y horas para llegar a esa casa, sea familiar o no. Sí, pero el esclavo lavaba los pies a los que llegaban. Con más razón. Fíjense la situación del mismo Jesucristo. Siendo todo... Y él sabe la Señor condición de de él, sabe sí. que es hijo de Dios, ¿eh? Sí. Y si el hermano nos muestra el camino, ¿no? Él es el camino, la verdad y la vida. Así que es algo como para ir reflexionando, pensando, concentrándonos, ¿no? Creo que ya nos vamos acabando del tiempo, ¿no? Ya estamos como para dar un... bien. Si tenemos 5 minutos, ¿te animás? ¿Qué cosa es? Mira, es un poema del siervo doliente. Es que me da En el vergüenza libro de leer en Isaías. público. Alba, ¿qué es esto? ¿Cuál es esta? Sí, ¿Amarillo? sí. Bueno. He aquí el poema del siervo doliente en el libro de Isaías. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado por los hombres, como un hombre de dolores acostumbrado a sufrimientos. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre Él. Sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre Él todos nuestros crímenes. Maltratado, se humillaba y no abría la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador. Enmudecía y no abría la boca. Lo arrancaron de la tierra de los vivos, por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Mi siervo justificará a muchos porque cargó con los crímenes de ellos. Les daré una multitud como parte, y tendrá como despojo una muchedumbre. Porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores. Él cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Isaías 53, 3:12. Está hermoso, ¿eh? Sí. Hermoso poema Yo ya lo leí. que está justamente en el Sí. libro de Isaías, Sí, capítulo 53, del 3 a 12, ¿no? Y para ir teniendo un poco del cierre, ¿no? Ya que nos queda un poco, decimos: te alabamos y te bendecimos, oh Dios nuestro, te damos gracias por Jesús, tu Hijo. Él compartió con nosotros la vida, compartió con nosotros la muerte, compartió con nosotros el sepulcro. En Él encontramos la vida. Alabado y glorificado sea Dios y su Hijo Jesucristo, y que, como Él más de una vez nos ha dicho, nos envía el Espíritu Santo a cada uno de nosotros, que habite en nuestros corazones, ¿no? Y que podamos ser luz, ¿no? Como Él mismo fue y como Él mismo es, luz al mundo. Por mi parte, paz y bien, hermanos. sí. Será para el próximo jueves a partir de las 19 horas con la oración de Santo Rosario, y a partir de las 8 un poco de esto de comentar nuestro devenir en el Evangelio. Yo me despido hasta el próximo jueves y que tengan un feliz Pascua de Resurrección para todos. Dios los bendiga. Bueno, yo también me despido y muy felices Pascuas para todos. Nos encontraremos el próximo jueves si Dios quiere.
Son las 8:55. Suena en el aire 98.1 FM San Francisco. Comienzo de espacio publicitario. Señor comerciante, no dude en anunciar en FM San Francisco. Crezca junto a nosotros. 98.1 FM San Francisco.